Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Hola, ¿qué tal? Por aquí Guille, Senior Developer Advocate para la región de Iberia. ¿Qué tal estás, Marcia? Muy bien, acá esta semana es el Summit, Bueno, ya has tenido viajes anteriormente, en semanas anteriores. ¿Qué tal todo por ahí? Sí, pero el Summit de Madrid es el Summit de Madrid. Nos vamos a Ahí encontrar con la mitad de nuestra audiencia del podcast. ya está a la vuelta de la esquina y lo tenemos calentito, calentito, pero además este año y vamos a sacar un pre-summit y un post-summit. Por si no tenéis suficiente con un día, que nos tengáis ahí 3 para poder charlar de cosas técnicas, de comunidad, incluso que probéis unos workshops el día después del summit. Buenísimo. Y todos los links para registrarse a esos eventos están en la cajita del episodio, así que Ujú. pueden mirar la información del Summit, que no sé si tendrá lugar para el momento que esté publicándose este episodio. Vamos a ver si ya están las inscripciones llenas o no. Pero bueno, tendrán que jugar a la suerte. Y después los links para el pre-Summit y post-Summit. Así que eso por un lado. Y otra cosa importante, estos episodios ya me lo preguntan, creo que cada vez que lanzamos un episodio me preguntan, ¿está disponible en YouTube? ¿Está disponible en Spotify? Sí, los episodios del podcast de charlas técnicas desde el principio hasta este que están escuchando y todos los que van a venir en el futuro están disponibles en YouTube y están disponibles en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y no sé en cuántas más estamos. Así que vayan a escucharnos donde quieran y sean felices escuchándonos mientras caminan paseando el perro. Y con eso arrancamos con el episodio de hoy. Pues sí, hoy tenemos un invitado, a Miguel Ángel Muñoz. Miguel, para los amigos. Lleva unos años en el mundo cloud, 5 usando AWS y damos paso. Cuéntanos, Miguel. Buenas. Sí, llevo ya, son 5 años en mundo cloud y mundo AWS. O sea, empecé con AWS y me quedé en AWS. Eres Solution Architect para Paradigma Digital, ¿no? Sí, sí, ¿Qué soy tal? Cloud Architect o Solution Architect, pero bueno, es un poco... es lo mismo. ¿Diseñas y despliegas? ¿Diseñas solo? Eh, ¿Haces todo? Diseño y despliego, hago las dos cosas. O sea, me gusta... además, es que si no despliegas, si solo diseñas, es muy complicado luego diseñar. Sí. Porque en los despliegues es cuando descubres todo lo que has hecho mal en el diseño. Ujú. Entonces, muchas Cuéntanos veces. un poco tu trayectoria profesional. ¿Cómo llegas hasta el mundo cloud? ¿Desde dónde parte tu Pues, historia? bueno, yo empecé, bueno, hace un montón de años. Estuve 10 años como Unisadmin, como administrador de sistemas Unis en entornos de high-end principalmente, pues lo que era Solaris, HPBX, AX, evolucioné un poco hacia AX al final de mi carrera y en un momento determinado, pues la verdad es que con todo ese bagaje, la verdad también me pegaba mucho con la parte de redes y con la parte de storage y pues decidí cambiar un poco de aires y empecé en el mundo cloud, descubrí AWS y la verdad es que yo al principio era muy crítico con la virtualización, venía de un mundo hierro puro y cambiar a ese mundo de virtualización. Pero o sea, me pareció, al empezar a estudiar AWS, me pareció tan sencillo y tan fácil hacer las cosas que rápidamente cambié el chip. Sí. Interesante eso que digas, que eras como así que no te daba un poco de repelús la virtualización. ¿Por qué te pasaba eso? ¿Qué sentías? Pero pues, al final es un poco por, ¿cómo se llama? Un poco por concepción. Es verdad que vives la virtualización desde el principio, o sea, cuando fallaba todo, al principio de los tiempos, y entre tu propia experiencia muy inicial y un poco también te llegas el bagaje de tus compañeros. Entonces, mucha gente odiaba la virtualización o no le gustaban, siempre se decía mucho, cualquier cosa va a funcionar mejor en hierro puro y no le veías las ventajas a la virtualización. En el momento que empiezas a ver que no te hace falta todo lo que usas en lo que es en un on-prem puro y va a ser mucho más fácil desplegar, todo va a ser más rápido, pues oye, enseguida dices, oye, aquí me ahorro muchísimo tiempo. Por ejemplo, o sea, yo también entraba en cabinas de storage a darme mis discos. Siempre lo he hecho. Entonces, cuando tú haces eso o tienes que configurar una SAN
y llegas a AWS y te generas un EBS y te lo das, y dices, oye, aquí pasaste a tener las manos muy sucias a tenerlas muy limpias. Claro, es como, esto es muy sencillo. Y encima, ya te vas a servicios serverless y aquello es maravilloso. Ya lo sé, serverless es maravilloso. Soy, para venir del mundo on-prem, soy muy raro porque me encanta muchísimo el mundo serverless. Tenés que abrir ahí tu iglesia de evangelizar gente on-prem a serverless. Es difícil, pero se consigue. Sí, sí. Es un salto tremendo, de venir de HP, UX, AX al mundo cloud directo. Es una transición que no he visto muchas personas, para ser honestos, ¿no? Siempre pasas por la infraestructura, vas ampliando no solo HP, UX, sino más, y ya entras de lleno con virtualización. Tu salto fue interesante. Grande. Grande. También es verdad que tocaba muchas cosas dentro del mundo Unix. También servidores de aplicaciones. Entonces, al final, tocas tantas cosas que a mí me resultó muy sencillo y muy natural. Es verdad que luego hablas con la gente y a mí me toca muchas veces hablar con muchísima gente que empieza en cloud. Son súper reticentes y les cuesta mucho entender. Y a mí me echan mucho en cara, ¿no? Como tú vienes del mundo cloud, si yo vengo de on-prem. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está como vos 5 años atrás, pero que está todavía un poco reticente a empezar? ¿O qué consejo, qué tip así? ¿Qué fue la documentación? ¿O empezar con qué? El hacer un poco tabla rasa. Por ejemplo, yo al principio sí que hacía mucho lo de hacer equivalencias, pero luego te perjudica porque piensas que hay cosas que funcionan de una manera, sobre todo la parte de balanceadores y tal. Te vas a un balanceador físico, cómo funciona. Y no, funcionan de manera muy diferente, aunque son una maravilla los balanceadores, los load balancers en AWS, pero hacer un poco de chip de abrir de mente. O sea, no pensar en esto en on-prem se hacía así y no voy a cambiar de hacerlo, sino decir, oye, a ver cómo lo hacen en cloud, porque a lo mejor es mejor que como yo lo hacía. Que al final muchas cosas son iguales, ¿eh? La parte de o sea, al final en el mundo Unix buscabas automatizar al máximo. Lo que pasa es que era muy difícil. Sí. No, Bash Scripts, ahora tienes CloudFormation y otras herramientas que te ayudan. Eso es. Y si encima utilizas herramientas como Code Whisperer, ya tienes tu Sí. asistente para automatizar todo lo que tengas en... Ojalá lo hubiera tenido de hace 5 años. Ahora sí que lo uso más y ojalá hace 5 años me hubiera solucionado muchísimo la vida. Sí. ¿Cómo es empezar así? ¿Cuál fue tu primer rol en la nube? Realmente entré como arquitecto, o sea que es curioso porque un poco de... O sea, yo venía del mundo Unix, es verdad que yo también hacía arquitectura en Unix. Y claro, eh, el primer rol tuve mucha suerte, también tengo que decirlo, porque empecé con una persona que, por un lado, era una máquina, es el mejor arquitecto que he conocido, que he conocido unos cuantos, y por otro lado, enseñaba. Entonces, la verdad es que me ayudó un montón y aprender con él fue una maravilla. Además, estábamos en un cliente que tenía que era bastante grande y que tenía muchísimas cuentas, multicuenta, que al principio sobre todo suele ser difícil. Entonces, me ayudó muchísimo a avanzar. Claro, eso es fundamental, tener un mentor, tener a alguien que aparte de ser una máquina, como decís vos, sea también dispuesto a enseñar, ¿no? Porque al final la gente, si no, ¿cómo aprende? Si no hay alguien que le enseñe. Así que... Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a hablar en esta charla? Pues hoy, bueno, últimamente a lo que más me dedico, que es a crear landing zones. Madre A mía. cómo, Para... empezar, que es, muchas veces es cómo empezar en AWS, cómo empezar cualquier compañía, cómo empezar o cómo continuar, que muchas veces es también el punto de continuar o de crecimiento. ¿Cómo definirías una landing zone? Pues ¿O qué es todo. para el que nos esté escuchando? Vale, un poco es la base de tu infraestructura dentro de AWS. Cómo vas a crear todas tus líneas bases, o sea, la línea base que vas a utilizar para desplegar. Sobre todo para mí, yo lo veo mucho como, me gusta mucho esta frase que he robado de mi último cliente, la parte de habilitar cloud para que diferentes equipos, diferentes proyectos puedan utilizarlo y, por ejemplo, sobre todo en la parte de infraestructura, no tengan
limitaciones a la hora de crear ciertos elementos que vienen más del mundo on-prem o que vienen más de pura infraestructura, y que va a ser mucho más sencillo disponibilizarlos a todos los proyectos de manera centralizada. Y por otro lado, pues crear lo que serían las bases, tanto a nivel organizativo como a nivel de seguridad, como a nivel de gestión de lo que es toda tu infraestructura y todas tus cuentas, que a veces es bastante complejo. Sobre todo cuando creces mucho. Cuando tienes 3 cuentas, no suele haber muchos problemas, pero cuando tienes 100 3 ya... cuentas es muy fácil. Tenés una aplicación Development, Staging, Production, tenés 3 cuentas. Eso es. Así que acá se empiezan con 3 cuentas siempre. Eso es. Bueno, al final montas un modelo de gobierno a cómo vas a gobernar y gestionar todo lo que tienes, pero ¿por qué utilizaría yo una landing zone? Pues un poco para ayudarte en la... Primero, para no tener problemas, porque la parte de baseline de seguridad es bastante importante, ¿no? Muchas veces vas a seguir las buenas prácticas, pero también las landing zones es una manera de forzarlas, de oye, no, estos son los límites, no puedes traspasarlos, no puedes publicar, no sé, un bucket S3, que es algo horrible. No siempre, hay veces que es necesario, pero por norma general suele ser algo que se tiende a evitar. Y muchas veces el no preocuparte de cierta infraestructura, por ejemplo, una conectividad con on-prem. Si estás trabajando en un modelo híbrido, la conectividad con on-prem, generarte una conectividad con on-prem es un dolor muy grande. Y sobre todo, si vienes más del mundo de desarrollo, pensar en toda la parte de comunicaciones suele ser bastante compleja. Si toda esa parte te viene dada, ya te has ahorrado esa parte. Básicamente estas cuentas que genera la landing zone ya vienen con todo lo difícil hecho para que los desarrolladores puedan hacer su trabajo y sean felices. Eso, sí, efectivamente, habilitarles el cloud. Y luego, por otro lado, pues oye, la gestión de... Si tú vas generando cuentas y no tienes ningún gobierno de cómo vas a generar las cuentas, de qué vas a hacer en cada cuenta, qué roles vas a asignar a los diferentes equipos, diferentes equipos, que al final hay personas detrás, pero qué roles les vas a asignar, es lo que decíamos, con 3 cuentas pues no tienes un problema, pero es muy extraño, con 100 cuentas ya empiezas a tener un serio dolor de cabeza. ¿Pero recomendarías independientemente del tamaño de la compañía? O, oye, no, esto es solo para cuentas donde vamos a empezar a hablar de un volumen. El tamaño de la landing, a mí me gusta mucho hacerla por módulos, dividirlas en pequeños módulos, porque así puedes crecer o decrecer, o empezar por algo muy sencillo y luego ir añadiendo módulos o cosas que a lo mejor al principio a lo mejor hay servicios de seguridad que no te interesa usar, que para mí tienes que usar todos esto. Pero claro, a lo mejor por tema de costes, oye, dices, pues yo que sé, Guard Duty a lo mejor al principio no me interesa, pues no activas el módulo de Guard Duty. O por ejemplo, no tienes requerimientos de una conectividad híbrida. Vale, pero dejas preparado ya para si en el futuro tienes conectividad híbrida. Yo, por ejemplo, en el tema de redes, una cosa que he visto muchísimo es el solapamiento de IPs. Y es algo, nadie usa ni PAM, es verdad que hay un montón, pero casi nadie, ni siquiera un Nestel para decir, oye, no voy a solapar las redes. Y pasa muchísimo. Pues te encuentras... El de redes que lo esté escuchando le está dando un ataque al corazón ahora mismo. Sí. A mí me sufre muchísimo porque cuando llegamos y llegas con los rangos que necesitas, te dicen, vale, pero todos estos están solapados. ¿Por qué esta gente usa estos rangos? Entonces, si tú no estableces una landing y una de las primeras fases de la landing es, vale, ¿qué direccionamiento vamos a usar para cloud? Y seleccionas un rango que crezca, ¿vale? Para todas las cuentas que vayan entrando. Y todas las cuentas que necesiten. No siempre una cuenta va a necesitar red, que eso también es una cosa... Es interesante el capacity planning que hay que hacer por adelantado para realmente lo que quieres desplegar, ¿no? A ver, en una landing, sobre todo lo que haces al principio, sobre todo si empiezas desde cero, es hablar con todos los equipos. O sea, con comunicaciones, seguridad, los equipos de operación, los equipos de on-prem, los equipos de producto que van a desplegar. Hablas con todos y a partir de ahí empiezas a decir, vale, esto es lo que queréis. Porque a veces los diferentes equipos se chocan mucho en qué quieren o en qué necesitan.
Bueno, me estaba sonando a utopía porque el conseguir hablar con todo el mundo dentro de la compañía suele ser complicado y sobre todo cuando te dicen, no tengo tiempo, haz lo que Sí, quieras, no me molestes. O no entiende ni lo que le estás pidiendo. sí, ahí por ejemplo, a mí me viene muy bien venir del mundo on-prem, porque por ejemplo, con toda la gente on-prem, al final cuando te van contando las cosas, les puedes hablar un poco en su idioma, Mm, que es una cosa muy importante, porque muchas veces no te entienden cuando les hablas a lo mejor de una VPC o cuando les hablas de un Transit Gateway, te dicen, oye, ¿qué es esto? Y pues se lo trasladas un poco a su lenguaje. Y, o qué es una cuenta o cómo funciona una cuenta es algo que es complejo. sí. ¿Cómo le explicás qué es una cuenta AWS a un cliente? Porque esa es una pregunta que me hacen cada vez que hablo en un lugar que no son clientes de AWS. Te dicen, ¿y qué es una cuenta? Yo al final siempre intento explicar que es un contenedor. O sea, es un pequeño contenedor en el que vas a desplegar tus servicios, puedes desplegar infra y que además cada cuenta está aislado en sí mismo. Es el primer boundary que puedes tener. Es una cuenta. Que a veces no siempre tienes que tener, como digo yo, una cuenta por cada boundary, ¿vale? Que a veces hay gente que te genera para un solo proyecto 15 cuentas y dices, oye, a veces esto no te falta. Pero sí que intentar decir, oye, es un contenedor, es tu primer límite de seguridad, aquí vas a dar una serie de permisos, dentro también puedes particionarlo, o sea, dentro de una misma cuenta puedes particionar, vas a tener tu despliegue y además, dependiendo un poco del nivel de permisos, dentro de una cuenta eres autónomo. Sobre todo en una landing, a mí me gusta mucho que los equipos de desarrollo sean autónomos, que no necesiten, a ver, siempre con unos ciertos límites. Los elementos que te da la landing, obviamente, no los puedes modificar, porque suele ser un riesgo tanto para seguridad como para la continuidad del negocio, pero en el que tú vas a ser totalmente libre. Es tu pequeño CPD. Por ejemplo, para alguien que viene muy bien prem, le digo, es tu pequeño CPD. Bueno, tu pequeño, además pueden ser varios, pues si vas a varias regiones, pueden Sí. ser varios CPDs. Pero bueno, lo de pequeño CPD lo Se entienden nota que bastante vienes, bien. se nota que vienes de infraestructura porque yo he llegado ahí. No, son como carpetas. Cuando sueltas ahí en tu carpeta y clasificas, lo mismo, ¿eh? Sí, sí. También depende con quién hables. Si hablas un poco más mundo on-prem. Si hablas con negocio, viene muy bien lo de decir carpetas, lo entienden muy bien. Y es normal que las organizaciones empiecen en una landing zone sin ninguna cuenta AWS. Es como, hola, vamos a empezar a usar AWS, creamos una landing zone. Capaz si trabajan con consultores como contigo, si están haciendo una migración o algo, sí, pero sí. Algunos son muy previsores y si a lo mejor han empezado, esto a mí me ha pasado que han empezado con algún otro cloud y dicen vamos a empezar con AWS y vamos a empezar de principio bien, suele ser cuando entras en una landing zone de inicio. Lo normal es que no. Lo normal es que haya cuentas ya generadas y además tengas que importarlas en la landing y bueno, cuesta. Se pueden adoptar cuentas perdidas por ahí. Eh, sí, y bueno, y se pueden, incluso o sea, esto lo podemos luego borrar del podcast, pero se pueden incluso importar cuentas con un solapamiento de IPs, que es algo muy habitual. Es un arco de iglesia muy grande, pero suele ser a ver, lo habitual es que la gente haya desplegado y que tengan 20, 30 cuentas mínimo, ¿eh? Hay veces que muchas más y que hayan empezado, porque además también existe una cosa que es que muchas veces se utiliza el cloud porque, bueno, en on-prem te limitan mucho y hay gente que contrata el cloud para empezar a desplegar y luego cuando entras en una organización tienes que descubrir todas las cuentas que hay generadas en la organización y a veces es bastante alucinante la cantidad de cuentas que hay porque dicen, no, si no trabajamos en AWS y te encuentras 40 cuentas. Vale, para no trabajar. Y todas con permisos admin que pueden Sí, hacer cualquier uy, cosa. efectivamente. Ay, ay, ay. Mientras no usen la ruta account, que también me ha pasado para, Seguramente. para desplegar algo que es como, no. Bueno, ahí la recomendación solo para empezar, pero en cuanto definas, olvídate, ¿no? Sí, o sea, yo recomiendo no usarla. O sea, a no ser que... No, es verdad. Para que, o sea, cada vez además se han ido quitando un montón de De tasks que sí funcionalidad. necesitabas hacer en la ruta account. Ahora quedan muy poquitas. Y las que quedan suelen ser cosas muy límites. Entonces, normalmente abres la cuenta y ya.
Incluso Sí, sí. en una o sea, en una organization, cuando abres una cuenta, no necesitas usar la ruta count ya para nada. Antes nos has contado que te gusta montarlo como plug and play, ¿no? Mm. Muy modular. De, oye, esto, ¿cómo evolucionas una landing zone? O sea, una vez que tengo todo desplegado, en base a las necesidades de negocio, la escalabilidad por lo que me piden a nivel técnico, A los mí, o equipos. sea, esto, bueno, o sea, realmente al principio lo aprendes un poco a las malas, pero vas a tener que evolucionarla, sí o sí, porque yo creo que no conozco ningún cliente, ninguna compañía que empiece en cloud y luego vaya hacia atrás. O sea, se diga, no, no voy a usarlo más. No, normalmente creces. Entonces, cuando creces es cuando te das cuenta que necesitas más cosas y cuando una landing tiene que evolucionar. Entonces, ¿Cómo? y tienes, o sea, yo normalmente intento, o sea, mucho del mundo Terraform, o sea, vas por módulos, vas añadiéndole módulos, la modulas mucho, o en CloudFormation igual, puedes con stacks, o sea, con un stack set, vas generando stack sets, y entonces generas un nuevo stack set para un despliegue nuevo y además lo haces o sea, sobre todo para que pueda aplicarse a todas las cuentas y de manera retroactiva. Capaz puedes dar un ejemplo de qué cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hace poco sí que he añadido en una landing era un instance scheduler. No había, entonces, además el instance scheduler de AWS. Entonces, vale, ¿cómo hacemos esto? Vale, lo primero es, yo lo necesito en una cuenta de la landing, ¿vale? Pues una cuenta SARE que tenemos, ahí despliego todo lo necesario para mi, vía código, siempre, despliego toda mi infraestructura que voy a requerir. Y luego, a nivel de, normalmente en una landing lo que tienes se suele llamar Account Vending Machine o Factory Machine. Bueno, tiene muchos nombres, que es la creación propia de las cuentas y en las que vas a meter todo de la landing. Entonces, lo que haces es añadir en ese código todo lo que vas a requerir. O sea, en este caso es un rol realmente y luego comunicarle a toda la gente que está usando, oye, ahora, si usáis este tag y tienes los valores, ¿no? El distance scheduler es muy fácil de usar. Si tú añades este tag con este valor, la máquina te va a pagar a las 6 de la tarde. Y Y ya eso se lo tienes. aplica retroactivamente en todas las cuentas que pertenecen a la Sí. Landingson. Vos lo desplegas Luego, en un lugar y ¡pum! claro, tú haces el despliegue, lo despliegas a todas las cuentas. Es un poco ¿Pero es rollo manual porque, bueno, o...? es automático. Ok. Lo haces en un pipeline, lo suyo es hacerlo en un pipeline para que te aplique a todas las cuentas. Aquí sí que es muy importante que o sea, que no te borren recursos de landing, porque si no tienes un drift y ahí tienes un problema bastante grande. ¿Y quién es el dueño del Landing Zone? Pues normalmente algún equipo de operación o algún equipo que gobierne la landing zone. A veces es el mismo equipo de operación que hace toda la operación cloud, o a lo mejor es un equipo que solo se dedica a operar la landing zone y delegas totalmente las cuentas en los equipos de proyecto. Que por ejemplo a mí ese es el que más me gusta porque das mucha flexibilidad a los equipos de proyecto. Claro. A mí siempre me ha parecido curioso el trade-off entre la parte de negocio, las necesidades y los requerimientos técnicos. Porque a veces no casan mucho y negocio te pide restringir ciertas cosas que desde la parte técnica sí que necesitas evolucionar y desplegar. También pasa al revés, ¿eh? ¿Sí? También es muy habitual que te restrinjan, no sé, la publicación. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que alguien decida un modelo de centralizado de Ingres, que diga, más el de Egres es el más habitual y no da tantos problemas, pero un modelo centralizado de Ingres y que luego los proyectos digan, no, no, es que a mí esto no me vale ¿Qué porque me significa genera... un modelo centralizado de Ingress para los que no somos de plataforma? Porque Vale, acá la mitad quedaron como, ¿eh? vale. Esto sería desde una cuenta, generando una cuenta de networking, que esa cuenta de networking se ocupe de toda la exposición en Internet, ¿vale? Todos los servicios que expones los expones centralizadamente. Es decir, en vez de ser cada cuenta o cada proyecto expondría un endpoint interno y ese endpoint interno lo gestiona otro equipo, un equipo de networking, que es el que expone hacia Internet. Es un modelo que viene muy del mundo on-prem, es como se trabaja en on-prem. A mí en cloud
no me gusta nada porque da muchos problemas, pero por ejemplo es un modelo que a lo mejor alguien a nivel técnico te dice, no, este modelo tiene que ser así, porque nosotros lo vamos a gestionar así y por unos límites muchas veces a lo mejor a nivel de seguridad, pero claro, ahí la parte, ya no los proyectos, sino la propia parte de negocio te dice, es que esto no es ágil para nosotros, no es nada ágil. Entonces, por eso te digo que a veces es al revés, a veces hay límites técnicos que la parte de negocio te dice, no, este límite lo tienes que quitar y que los propios proyectos puedan exponer. Tú puedes controlar de forma centralizada lo que están exponiendo, puedes controlar que no haya, que la gente no se salte los límites o yo, por ejemplo, me encanta obligar a la gente que si expone algo le ponga un WAF, si expone un balanceador que le ponga un WAF, si expone una API que Y le ese ponga un tipo de WAF. cosas las puedes como enforce, como es en Sí. español. Obligar a la gente. Sí, es que Forzar. suena mejor ahí en inglés la parte de enforcement. A ver, puedes automatizar remediaciones. Ok, entonces si ves, por ejemplo, aparece un endpoint y aparece una remediación, sí, que le pone el WAF. Claro, tú puedes ejecutar, al final es una lambda por detrás, hay muy serverless y con un Event Bridge o con, bueno, hay varias. Me encanta esa, la de Event Bridge con lambda. Ves que alguien ha expuesto un balanceador, lo analizas, dices, oye, ¿tiene WAF asignado? No tiene WAF, pues le fuerzo a que ponga un WAF o porque ahí el problema que tienes es qué reglas le pones al WAF. Lo que puedes hacer es quitarle las reglas de entrada al balanceador, decirle, vale, nadie puede acceder y le pones una nota o mandas un mail diciendo, oye, ponle un WAF. Por favor, ponle un WAF. Y volviendo al tema de Lambda y Event Bridge, porque esto me gusta, porque mucha gente de infraestructura, cuando hablo con ellos, no le ven el uso a esto. Entonces, quiero volver acá, porque me estás ayudando a mí me parece, te he dicho que soy raro porque me encanta el mundo serverless. A mí me parece que CloudTrail con Event Bridge y con lambdas es maravilloso para toda la parte de remediaciones. Analizando CloudTrail y cuando aparece un evento de CloudTrail que te interesa, activa una regla y... A veces lo hago así, a veces lo hacemos con config, que config depende del tiempo de desarrollo, porque en el caso de hacerlo con CloudTrail requieres más tiempo. Lo que pasa es que es hiper económico, porque o sea, pagas el evento, o sea, lo que estás pagando realmente es Lambda, las ejecuciones de Lambda. Y es súper sencillo. A mí, Event Bridge, es verdad que la primera vez que lo ves, si vienes de infraestructura, dices que es un bus de eventos. ¿Qué es esto? Mágico. ¿Qué es esto? Pero a ver, a mí me parece maravilloso. Me parece que puedes automatizar con CloudTrail una cantidad de cosas brutal. Puedes absolutamente evaluar todo lo que están haciendo los equipos de proyecto y ayudarles, porque en este caso es ayudarles a que no hagan algo que dejar una aplicación vulnerable. Entonces, a mí me parece, para la parte de seguridad, me parece maravilloso. Y es que es sencillo. Una vez que, a ver, la primera regla que me hice en Event Bridge para esto fue horrible, porque hasta que encontré el macheo con CloudTrail, yo me iba a leer CloudTrail y no, tienes que leer el evento, el nombre, el source del evento, y hasta que te aprendes los nombres de evento del API, pero que eso al final es buscarlo. Práctica. No. Y en el momento que haces dos, las siguientes salen súper rápido. Tengo que hacer un video en YouTube, así ya no lo tenés que buscar. Pero me gustó este caso de uso para todos mis amigos de infra que no le dan valor a esto. A mí es al revés. Yo, o sea, empecé a utilizarlo, no me acuerdo muy bien por qué fue. Es verdad que me veo muchísimos vídeos de general de AWS, tuyos me he visto un montón. Entonces, pero esto fue como, oye, ¿y si yo puedo capturar CloudTrail? ¿Cómo? O sea, aquí viene mucho en mi fase de cómo funciona config. Config funciona así. Entonces dije, uy, pues lo puedo hacer. Es más, antes lo hacía con las CloudWatch Rules antes de Event Bridge. Lo que pasa es que Event Bridge ya es maravilloso, me parece. Y ahora te tengo un secreto de un servicio que a Infra le gusta mucho, que es el Event Bridge Scheduler. Si no lo conoces, que te permite
schedulear cualquier tarea en AWS. Sí. Sí. Me parece, o sea, igual, también tengo muchas tareas que al final es como, vale, esta tarea a tal hora o tal día Por eso, porque eso o es solo los muy lunes. común en infra, el poner, hay que hacer esto los lunes a las 3 de la tarde. A ver, yo al final me vine del mundo infra, pero enseguida me convertí a cloud. Al final no solo he hecho proyectos de landing, he hecho un poco... sé un poco de todo y un poco de nada, porque al final he participado en demasiados proyectos. Entonces, desde proyectos de serverless, proyectos de data, proyectos más de infra más habituales, de migrar algo que era muy on-prem al mundo cloud o incluso modernizar algo que venía del mundo on-prem más a una aplicación cloud native. O sea que también me ha tocado. Una pregunta que tengo sobre los landing zones, porque he hablado con varias organizaciones que hacen, por ejemplo, multitenant o que son aplicaciones SaaS, ¿no? Que ofrecen software as a service. Y me han contado cómo montan sus organizaciones. A veces decís, ah, qué bonito, y a veces decís, Cuesta mucho. ¿cómo le recomendarías a una empresa que vende su software a otras empresas y que no quiere que esas empresas se conozcan y se toquen y esté todo individualizado, pero a la vez lo quieren gestionar todo? A ver, lo que no les recomendaría es irse a múltiples organizaciones. Nunca. Porque es horrible. Gestionar una organización es complejo. Gestionar 30 es pegarte un tiro en el pie. Literalmente. Sí que les recomendaría mucho la parte de, o sea, pegarte mucho con la parte de IAM, porque en la ¿De qué? parte de IAM, Los Identity and Access Management. sí, porque en la parte de Identity Access Manager puedes dividir mucho. Además, esto si te fijas en aplicaciones multitenant, o sea, en cualquier third party, cuando te presentan cuando les tienes que hacer un acceso desde un external, ellos lo que hacen siempre, si te fijas, es la misma cuenta. Esto pasa mucho. Es decir, no hace falta ni siquiera irte a un modelo de multicuentas para un multitenant. Si tú lo tienes bien dividido con IA, puedes hacerlo perfectamente y puedes hacer que los modelos no se vean. La parte de generar external IDs para un multitenant es maravilloso. No, así que ahí va una recomendación. Sí, pero a mí me gustaba más porque estabas entrando en historias de terror, que a mí personalmente me gustan más, qué es lo que falla y qué es lo que te encuentras. En el caso, o sea, por ejemplo, lo de las múltiples organizaciones no viene por una organización de multitenant, pero sí que viene por ejemplo, típica multinacional, tengo muchas unidades organizativas, cada unidad organizativa quiere su organización. Y esto de primeras parece una muy buena idea. Cada una va a tener su facturación, cada una va a tener su control, cada una va a tener... Ya, pero tienes que tener 30 equipos que mantengan eso. Eso es un coste brutal. Al final, si tú, por ejemplo, en el caso de una landing, generas un nuevo módulo, o sea, generas un despliegue, lo vas a tener que desplegar 30 veces. 30 veces por organización, más luego, si te requieres en las cuentas, el despliegue en las propias cuentas. Vale, se puede automatizar, pero se va de tiempos, ¿eh? O sea, no es nada fácil gestionar un despliegue así. Cuantos más puntos de acceso tengas, más puntos de fallo tienes. En el momento, además, la centralización te ayuda mucho a intentar limitar los accesos. Cuanto más descentralizado lo tienes, a ti que las cuentas entre gente y modifique su infraestructura, al final es su cuenta, que hagan lo que quieran. Pero que te lo hagan en la organización, empiezas a tener problemas, que cada organización quiera sus cosas. Y esto se hace mucho pensando, ¿cómo hago el gobierno de mis cuentas? ¿Cómo organizo esa gestión de la organización? Vale, voy a hacer un calco de lo que tengo en mi organización a nivel de negocio. Vale, pero no es lo mismo. O sea, el mundo cloud es totalmente diferente a cloud, pero incluso pasa con infra, pero el mundo cloud es totalmente diferente a tu organización de negocio. Se llama Esa es la igual. famosa ley de Conway.
que vamos a hacer sistemas que se parecen a cómo nos relacionamos. En el desarrollo de software hacemos nuestros microservicios y en la infraestructura hacemos nuestras independencias también, ¿no? Pasa mucho que quieres reflejar lo que tienes en tu organización en una organización de AWS, o en este caso en múltiples organizaciones. Y luego es horrible, o sea, te genera un montón de problemas. Luego es muy difícil a nivel de, vale, tengo cada uno le llega su factura, pero detectar un coste que se te ha disparado por un mal uso, tienes que meterte en 30 consolas. Eso es horrible, porque meterte saber en una consola y ver, o sea, o ponerte el análisis de costes para que te detecta que hay un drift, vale, pero en 30 cuentas cada vez se va complicando. Mayor número de organizaciones, los problemas son exponenciales. ¿Y hay algún límite para la cantidad de organizaciones? A ver, para mí una. No, digo, que dentro de una organización cuántas cuentas y qué tamaño puede ser gigante. Ver, las cuentas, el número de cuentas, si tú lo estableces bien, o sea, si tú te haces un buen... o sea, por ejemplo, un pipeline para el despliegue y luego piensas en cómo vas a hacer los cambios de forma retroactiva, cómo vas o sea, si te lo estructuras bien, yo creo que no hay límite. Hombre, obviamente, cuantas más cuentas, más difícil va a ser de gestionar, pero también, obviamente, más coste vas a tener en AWS y más revenue para tu negocio. Esto es un poco de ¿cómo se llama? Trade-off, sí. Pero en el caso de organizaciones, hombre, hay en casos que sí que tienes que tener una organización por algún límite técnico o por algún límite ya legal, que sí que necesitas tener una organización para diferentes negocios. Pero lo normal es intentar ir a uno o dos como mucho. O sea, yo intentaría no subir más de eso porque si no puedes generar bastantes problemas. Yo estaba pensando en ese pobre financiero, que solo hay uno en la compañía, un equipo reducido, diciendo, tengo la factura de esta cuenta, de la otra, coño, aquí Miguel me ha añadido 3 WAF automáticamente, pero oye, me está ahorrando el coste de 2 servidores porque se ha pasado a EventBridge y a Lambda, volviéndose loco con el ajuste de dónde estoy gastando o dónde estoy invirtiendo mi dinero. Bueno, te diría que la parte de billing ha mejorado mucho. En los últimos 2 años ha mejorado un montón porque puedes hacer incluso generarte, por ejemplo, en diferentes países, puedes generarte diferentes facturaciones jugando con los tax Eso es settings. lo que queríamos oír. Sí, esa parte, o sea, hace poco hemos estado jugando con eso, con los tax settings, para poder hacer diferentes facturas para diferentes entidades al final, para diferentes no compañías, pero unidades de negocio. Y la verdad es que funciona bien. Y luego, bueno, además vas a poder, se puede modificar, o sea que va mejorando mucho. La API de billing ha mejorado y está mejorando un montón. Así que en una landing zone tenemos un montón de módulos que nos ayudan a agregarle más funcionalidad. Tenemos la parte de billing que se agrega toda junta. Tenemos la creación de cuentas self-service. Tenemos la gestión de las redes. Y mencionaste la seguridad. Me gustaría entrar un poquito más en detalles de la seguridad, porque la seguridad suele ser una de las cosas donde la gente cuando crea su cuenta se olvida. No le presta atención. Van a lo que van y se olvidan de la seguridad. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta ahí? Bueno, aquí yo creo que apoyarte en toda la parte de servicios de seguridad de AWS es fundamental, porque yo hay servicios que me parecen maravillosos. GuardDuty es uno de los que me parece más maravilloso. ¿Qué hace GuardDuty? GuardDuty es detección inteligente de amenazas y básicamente lo que lees todos tus logs dentro de la cuenta, CloudTrail, Route 53, incluso te puede llegar a leer logs de DKS y de EBS, y en función de todos esos datos, que son una cantidad de datos ingente en un montón de cuentas, AWS con inteligencia artificial es capaz de relacionarlo con eventos de seguridad. El más habitual, por desgracia, suele ser el que alguien te ha robado una API key, ha levantado una máquina y se ha puesto a minar. Bueno,
Si te ha levantado una máquina, tienes suerte. Lo normal es que te levanten 2 o 3 de las más grandes en todas las regiones que puede. Ay, ay, ay. Sí, Nunca esto pongan sus API keys en internet. sí, es algo que... Y es algo que pasa un montón. Por desgracia, pasa bastante. Y él te va a avisar y te avisa súper rápido. O te avisa Pero, por de que ejemplo, incluso te avisa de que usuarios dentro, porque a mí una de las cosas es, vale, el que tienes un ataque desde fuera, entre comillas, es algo que tú supones, pero puedes tener ataques desde dentro. Y Guard Duty te ayuda mucho. Sí, hay gente que utiliza, hace malos usos internamente para por motivos propios, y ahí no entro en la gente. o para Pero minar. sí, para minar es bastante habitual. Y en este caso, AWS con Guard Duty es capaz de avisarte, además te avisa bastante rápido en el momento que detecta cualquier tendencia. Te envía el aviso, o sea, esto es al final es un finding lo que encuentra y te dice, en esta cuenta posiblemente esté pasando esto. Y Buenísimo. suelen acertar. Además hay que tener en cuenta que, claro, esto tú dices, vale, esto lo puedo montar yo, ya. Pero tú la cantidad de datos que ingestas no tiene nada que ver con el número de cuentas de AWS. No, claro. Por ahí entramos en la parte de IAM, ¿no? De cuando defines los roles y el Access Analyzer. Sí, aquí el problema, o sea, IAM es hiper complejo y hay que definir muy bien los roles. El problema es cuando te vas a roles muy custom, tienes un problema, tienes un overhead muy grande porque necesitas muchísimo tiempo para definir bien los roles, pero que es algo que debes de hacer. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente al final intenta poner roles muy amplios y eso es un problema porque al final mucha gente tiene muchos permisos y puede hacer un montón de cosas. Hombre, dentro de roles, la verdad es que si te pones, se pueden hacer maravillas. El Access Analyzer a mí me parece una maravilla porque te dice, oye, estos usuarios tienen roles excedidos, redúcelos y te ayuda un montón a reducir roles para que no puedan hacer cosas que no deben. O que no deben, incluso que a veces no quieren. Porque muchas Sí. veces estás dando, no sé, un permiso en un servicio que no van a utilizar y resulta que alguien por error entra en el servicio, lo levanta y tienes un coste extra. Sí, un SageMaker ahí 800 euros por mes porque levantaron algo, no saben ni cómo usarlo, ni cómo prenderlo, ni cómo apagarlo. Y ahí quedó porque hicieron un clic en el lugar Sí, equivocado. Me hay que- pasó. Eh, pasa un montón de veces. Aquí también, a mí una parte que sí que me suelo hacer mucho hincapié es en que se dé acceso a los costes a todo el mundo. Porque, o sea, visibilizar los costes. Porque tú puedes levantar, me ha pasado un notebook de SageMaker y la gente piensa que eso, cuando no lo usas, se apaga y no. y sigue arriba y tiene coste. Culpable. Por suerte tengo un widget que me encanta, es mi widget favorito, el de costes, que lo tengo en mi cuenta de AWS y digo, ¿y por qué? 800 euros y yo solo hago serverless. Ahí acá. Ah, es que estuve jugando con SageMaker y no, ni supe prenderlo ni supe pagarlo. Y ahora sí. Y otra cosa que también puedes bloquear, que muchas empresas al menos bloquean, son las regiones, ¿no? Que no querés Sí, usar. eso, las SCPs, que se bloquea con SCPs, es súper importante. Por ejemplo, para que no te hagan lo que he contado antes de levantarte una máquina en todas las regiones. Porque al final el que entra tiene un script, ¿vale? No es que entre en todas las regiones. Él No, tiene un script, se conecta por bot o se conecta por la API y lo que hace es atacarte a todas las regiones y levantarte una máquina. Además lo tienen, o sea, son scripts muy currados, ¿eh? Porque tal y como lo hacen súper rápido. bueno, las regiones son un código. Vos pones el código y puedes Claro, hacer un montón de cosas. entonces aquí lo que es, por ejemplo, las SCPs a nivel de seguridad es algo súper importante porque aquí ya puedes jugar con roles de IAM y con SCPs para limitar. Vale, ¿qué servicios quiero dar? Hay servicios que a lo mejor no me interesan. ¿O qué acciones? Por ejemplo, bloquear, en el caso de una landing, bloquear todos los servicios de seguridad. Yo no quiero que me apaguen el config, no quiero que me apaguen GuardDuty, no quiero que me apaguen CloudTrail. Todo eso yo lo puedo bloquear con SCPs. Ah. Y Para los que no saben, SSP es Service Control Policy, sí. Policies, que es para que lo busquen. Sí, básicamente funcionan un poco al revés porque tienes que dar un allow explícito a todo.
Si pones un deny a todo, no Pero esa funciona es la la cuenta. esa es la función de forma de funcionar de Sí, AWS. Si vos no das permiso, no tenés permiso. sí, Como- pero tiene que haber una política explícita que dé un allow para todos los permisos. Si no, no funciona. Pero eso es como cuando te creas un usuario. Si no le das Sí, permiso a admin, le tenés que dar o permiso a admin o permiso de exacto en sí, lo que querés hacer. sí. Lo que pasa es que si tú no tienes una SCP, la SCP primaria, la que siempre viene en las cuentas, es un all a todo. Porque Ok. si tú quitas esa política, no funciona nada. Es decir, si tú quieres que un servicio funcione, todo, tienes que decirle que la SCP funcione. Porque luego ningún usuario puede saltarse una SCP, ni siquiera roles, ni nada. Claro. Solamente la ruta count se puede saltar las Entonces, SCPs. las SCPs están definidas en el landing zone a nivel de todas las Sí, cuentas y todo eso se aplica y arriba de eso se le aplican los permisos que se le dan al usuario en esa cuenta específica. claro. Aunque el usuario tenga, soy admin, si la SCP con la que se desplegó esa cuenta le dice que vos no, vos solo puedes hacer lambda, solo podrás hacer lambda. Ahí es donde entra la organization, porque tú puedes dividirte luego no use dentro de la organization, entonces tú puedes generarte diferentes STPs. Porque, por ejemplo, las cuentas de Sandbox a lo mejor te interesa que tengan menos, o sea, que tengan más permisos, porque la gente va a probar y ahí pueden romper las cuentas. Pero en las cuentas de producción puedes prohibir muchas cosas. Hay gente que pone SCPs, por ejemplo, para que no se pueda acceder a la consola en producción. Básicamente para que todo el mundo haga despliegue vía código. Infraestructura como código, claro. Mm. Ah, sí, eso es súper Bueno, y interesante. aún así eso tampoco te elimina de la posibilidad. No sé, hace unas semanas alguien hizo un push en un banco bastante importante y llegó una notificación que era un mensaje de test de alguien en preproducción Sí. y en tu móvil, ¿y este quién es? A mí no me llegó. Pues hay otro tema interesante ahí que son las partes de los appliances, ¿no? Cómo los integras dentro de la parte de seguridad. Yo sé que no eres muy partidario o te ha dado muchos quebraderos de cabeza. Sí. A ver, el problema que yo tengo con los appliances, tanto en la parte de networking como en la parte de seguridad, en las dos. ¿Qué es eso, Appliance? Appliance, bueno, al final es una máquina con un software normalmente de un third party para pues hacer alguna acción. O bien temas de firewall, temas de inspección, ¿no? Toda la parte de PIDS, toda la parte de a lo mejor de anti-spam, suelen ser appliance también. O sea, hay un montón de tipos de... Y en la parte de seguridad, pues a lo mejor toda la parte de un SIEM también lo puedes integrar como una appliance. ¿Cuál es el problema? Que son máquinas. O sea, empezamos con el problema de que son máquinas, que no es serverless. No escalan. Y en muchos casos, a mí el problema que tengo es, por ejemplo, en la parte de firewall, muchas veces el escalado dicen, sí, escala, pero tarda 5 minutos. Tú dices, en networking 5 minutos es mucho. Sí. Y 5 minutos de una caída es algo brutal. Entonces, claro, empiezas aquí con... luego lo tienes que gestionar, tienes que saber a alguien que lo gestione. Luego muchas veces integrarlos siempre vas a un modelo centralizado en el que alguien tiene que hacer una acción. No suelen poderse automatizar acciones de... ¿Quieres poner una aplicación a internet en un firewall? Pues tiene que entrar alguien y darte permisos, o sea, exponer la aplicación. No existe un botón y te doy eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con todo lo que es infraestructura como código, se pega una appliance o porque son modelos que vienen más del mundo on-prem. Que hay veces que lo necesitas, porque, por ejemplo, si necesitas IDS, que es inspección de paquetes, o sea, vas a necesitar una appliance para mandarles todo, o sea, para que pase todo tu tráfico. Pero sí que puedes integrarlo en un modelo más nativo dentro de cloud. O sea, más nativo Sí, dentro de necesitas AWS. especialización de la gente porque son fabricantes específicos. De hecho, yo recuerdo uno de seguridad on-prem hace muchos años que para actualizar el firewall le dabas al botón y te lo reiniciaba. Y daba igual que estuviera en producción que no, que es que aquello era un bug y se reiniciaba automáticamente. Sí, además Ay, muchas veces necesitas, por ejemplo, una subida de firewall, necesitas al propio fabricante. Y a veces es un dolor el hacer cualquier acción. Y claro, encima, como es
un elemento muy centralizado, afectas a toda tu infraestructura. Entonces, es algo que viene mucho de la infraestructura de on-prem y que se tiende a traer a cloud porque vienes de infraestructura on-prem, pero no siempre, o en muchas veces, mi preferencia es usar servicios, porque el servicio es escalable. O sea, lo primero para mí, que siempre te dicen, ¿por qué prefieres usar un servicio? Muchas veces parece que te paga AWS. No, pero es que lo primero es que un servicio gestionado no lo tengo que gestionar. Va a escalar solo, va a actualizarse solo, sin necesidad de que yo haga absolutamente nada. Entonces, me da una serie de ventajas que, por ejemplo, una appliance no me las da. Hombre, mucho más sencillo. Yo recuerdo desplegando tabs, inspectores, bueno, inspectores se dice en castellano, para análisis de tráfico, que era en línea, y para meterlos en línea en backbones de red, habría que liarla de Dios en la planificación. Para lo metemos esta noche, tráfico enrutado por los otros enlaces, lo vuelves a poner y ahora con un virtual tab te lo colocas, leo la información, analizo tranquilamente y no tengo todos esos quebraderos de cabeza de planificación y posibles fallos. Sí, es que al final lo bueno de un servicio gestionado es que te olvidas, entre comillas, te olvidas de él. Sabes que se va a actualizar, sabes que va a tener las últimas mejoras. Si hay una vulnerabilidad, yo esto... me acuerdo que estoy viendo la sesión en el remake que estuvieron hablando de ¿cómo se llamaba? Log4Shell. De Log4Shell. O sea, la respuesta o cómo se respondía, y yo la viví en vivo. Carne viva. Estaba además de vacaciones cuando empezó y sí, luego cuando volví sufrí todo lo que había y realmente era como en un día ya estaba, entre comillas, resuelto, ¿vale? Ya estaba el workaround hecho. Ya no había ningún problema. Lo que hicieron fue deshabilitar una clase. Y deshabilitando esa clase, básicamente en AWS se solucionaron todos. Y eso se empezó a hacer en todos los servicios. Tú no necesitabas, en todos los servicios gestionados, no necesitabas hacer nada. ¿Cuál fue el problema? Todos los servicios que eran IaaS puro. En todos los servicios de IaaS hubo que irse actualizando. Yo en el cliente que estaba tuvimos mucha suerte porque usábamos System Manager y usamos Patch Manager para parchear todo y fue una auténtica maravilla, pero por ejemplo sabemos que en on-prem se tardó muchísimo más en actualizar porque tenían que ir a mano y tenían que ir porque sí tenían automatización pero no les funcionaba muy bien. Entonces claro, tienes que parchear 200, 300 servidores y además en ese caso que hubo que parchearlas como 15 veces porque nadie daba con la tecla. Sí. Una cosa que todo lo que me contaste me hace acordar una historia que he hablado con varias empresas, ¿no? Que tienen lo que llaman no sé, serverless first, se le llaman, que generalmente tienen un equipo de plataforma que se encarga de crear como todos estos guardrails, como seguridad, para que los equipos después puedan hacer lo que quieren, pero dentro de las cosas que quieren no pueden, por ejemplo, desplegar una máquina de S2 o cosas por el estilo. Entonces tienen un montón de libertades, pero a su vez tienen una caja de acción limitada, ¿no? Y les da mucha seguridad a los desarrolladores y mucha confianza a la gente de plataforma que no tiene que andar gestionando todo manualmente, ¿no? Y me parece que están usando lo que me estás contando, porque claro, yo no soy de infraestructura, entonces sí, no les pregunté todo eso. Al final es un poco la guía, o sea, los equipos de plataforma, al final Landing Zone no deja de ser una plataforma y además realmente es una plataforma de servicios. O sea, tú lo que le estás dando, en este caso, a los equipos de desarrollo es una plataforma sobre la que desplegar. Aquí está muy bien por lo que dices. Les das mucha libertad, pero a su vez una libertad, entre comillas, falsa. No es falsa, pero es una libertad muy limitada. Es una libertad en la que no van a poder hacer ciertas acciones que es un problema para la compañía. Pero eso es como cuando le decís a tu niño de 3 años, vos podés vestirte como quieras, le das toda la libertad del mundo, pero para vestirse, para cruzar la calle vamos de la mano. Eso es, sí, eso es una buena analogía.
La libertad, ¿dónde va? Y eso ayuda, como le ayuda a los niños de 5 años a crecer como personas y sentirse confiados, les ayuda a los desarrolladores a sentirse confiados, a empoderarse para poder hacer sus aplicaciones, experimentar, sabiendo que están en un lugar seguro donde mañana no les va a caer una factura ni les va a caer una bomba nuclear. Yo siempre digo que ojalá no existiera poner guardrails. O sea, ojalá pudieras decir, oye, desplegar lo que queráis, que no va a haber ningún problema, nada va a fallar, pero siempre va a fallar algo, siempre va a haber algún error. O sea, equivocarnos es humano. O sea, si no nos equivocamos, o sea, a todos nos pasa que te has olvidado de algo o que hay algo que has hecho mal. Entonces, cuanto más automatices y más limites esa parte de no poder equivocarte, ¿vale? Que si te equivocas, alguien levante la mano y diga, oye, te has equivocado. Ahí es un automatismo el que dice, oye, te has equivocado. Esto lo estás haciendo mal. Y listo. Y listo. Y que es rápido aparte, porque un automatismo se da cuenta enseguida. Sí. Entonces, la cantidad de tiempo de capaz se dio cuenta en dev, ni siquiera llegaste a staging y ya lo arreglaste y seguís adelante. Entonces vas aprendiendo a medida que te vas equivocando, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el equipo de plataforma se equivoca? ¿Te has equivocado alguna vez armando un landing zone? Uf. Yo creo que siempre tienes algún error, levantas algún... A ver, además es muy fácil generar costes porque todo lo que es, o sea, interconexiones y tal son caras, o sea, no es nada barato. Pero sí, por ejemplo, te puede pasar dejar sin enrutamiento porque hagas una ruta mal, en la parte de networking, en la parte de seguridad, pues aplicar las SCPs y olvidarte de... O sea, generarlas y olvidarte de aplicarlas no en una cuenta, sino en toda la organización, porque por lo que sea, tú en el código has generado las STPs y se te ha olvidado tacharlas. Esto es una cosa de, ¿y por qué no funcionan las STPs? Y te vas al código y dices, pero bueno, ¿y por qué no las ataché? Sí. Un chico que entrevistamos en el podcast nos decía que había creado config rules y se había olvidado de que tenía esas config rules que restablecían una cosa, entonces cada vez que hacía algo le desaparecía lo que hacía porque tenía una config rule que le borraba lo que acababa de hacer y se estaba volviendo loco. A mí eso me ha pasado, de tener alguna remediación y hacer algo y ¿por qué me está fallando? ¿Por qué me está borrando una Elastic API pública? ¿Y por qué me la borra? ¿Y por qué me la borra? Y era, vale, es que me la está borrando porque hay una remediación que borra esto. Y era como, vale, pero esto lo pusimos a posta. Y además se podía excepcionar, pero era como, se me olvidó excepcionarla y ya está. ¿Y cómo documentás todo eso? ¿Tenés alguna wiki? Aquí está el mayor problema yo creo, mío y de muchísimos técnicos, que es la falta de documentación. Pero sí, tenemos nosotros intentamos dejar toda la documentación en una wiki y además irla actualizando puntualmente. Y una cosa que hacemos es preguntar a la gente que utiliza la landing que nos diga qué falla. O sea, qué falla, qué preguntas tienen ellos. Porque yo me puedo hacer muchas preguntas para la documentación, o sea, yo lo pienso y muchas veces te cuesta, sobre todo... Hilar. Claro, hilar. Sí. Pero sobre todo cuando estás hablando, a mí, cuando hablas de la parte de seguridad o cuando hablas de la parte de networking, cuesta muchísimo que la gente te entienda porque muchas veces tú te das cuenta de que parece algo sencillo, que estás hablando de networking, estás hablando de peerings, estás hablando de VPNs o de Direct Connect o esto se enruta por aquí, las tablas de rutas y la gente claro, dice, vale, no he entendido nada. Por favor, ¿me lo puedes explicar en cristiano? ¿Me lo puedes explicar en mi idioma que yo entiendo? Sí, depende de con quién hables, porque si hablas con gente como yo, te puedo... A ver, yo ya aprendí que toca hacer preguntas, pero mi yo de hace 10 años te hubiera mirado y te hubiera dicho... Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho Para los que nos escuchan el podcast, estaba sintiendo con la cabeza. Pasa mucho, hay gente que te dice, ¿lo has entendido? Sí. Y llega y dice, oye, es que no puedo hacer esto. No, te he explicado que no puedes levantar en esta VPC, no sé, algo, o esta VPC no es enrutable. Y dice, es que no lo había entendido. Ay. Bueno, y yo sé que esto da para mucho más, para un par de cervezas y seguir charlando de estas maravillosas historias y de la landing zone, pero estamos llegando al tope de la hora. Y como siempre en cada capítulo, nos gusta preguntar a nuestros invitados alguna recomendación de libro o peli o serie, o las tres cosas a la vez.
Pues... ¿Qué te llama la atención? Muchísimas. Hombre, yo soy muy fan del mundo Marvel, entonces Marvel, Star Wars y demás. Entonces, bueno, la última de Guardianes de la Galaxia me parece una maravilla. O sea, si alguien no la ha visto. Y estoy pensando una más del entorno informático y tal. Y hace poco... Hombre, de Landing Zone no vas a ver películas de No, momento. pero hace poco estuve viendo una que es quizás por la primera... Éxito de taquilla. no por buena, porque es muy mala, que es Hackers creo que es 1994, que es Angelina Jolie hiper joven. Ajá. Es una peli de... Bueno, sabes, de hackers y tal, pero mola verla con sabiendo informática, porque yo la vi en su día, era un criajo cuando la vi, y ahora verla de lo que hablan, la verdad es que es bastante gracioso, porque en alguna cosa sí aciertan, pero en la mayoría están bastante equivocados. La línea de comando, ¿no? Y está haciendo simplemente un update, un download, y dices... Oh. Bueno, esta es brutal, porque tiene un virus, lanzan un gusano, un virus de gusano, un worm, y claro, lo pintan físicamente como si fuera un gusano dentro de los sistemas. Entonces es bastante gracioso. O sea, a mí me parece una película que, sabiendo informática, verla ahora es bastante curiosa y bastante entretenida. Te vas a reír. Obviamente hay que entender el contexto de la película, pero la verdad es que mola bastante revisitarla. Feliz de cringe. Sí. Genial. Así que bueno, con eso te agradecemos, Miguel, por haber venido y habernos contado todas estas historias. A la gente le encantan las historias y multicuenta, Landing Zone, Control Tower, son temas que yo creo que a la audiencia le gusta porque cada vez que ponemos un episodio lo escuchan y lo escuchan. Así que espero que les haya servido a todos los que nos están escuchando, o por lo menos a los que son developers, se hayan reído un rato con las historias de Miguel, y a los que son infraestructura, lo siento. Y bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Guille, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao.